Pedri apareció en escena con una calma que contradecía la tormenta que se gestaba en el vestuario del Barça. Lo que parecía un martes cualquiera en la ciudad esportiva Joan Gamper se transformó en un auténtico terremoto mediático en cuanto abrió la boca y rompió el silencio sobre la relación con Joao Félix, el fichaje que muchos ya calificaban de la bomba silenciosa del club. No era cualquier declaración. Cada palabra se sentía medida, cargada de intención, como si el centrocampista supiera que estaba escribiendo un capítulo crucial en la historia reciente del club, aunque le insistiera en la naturalidad de su tono. La tensión entre jugadores no es nada nuevo, pero lo que Pedri soltó fue suficiente para que los despachos del Barça retumbaran. Según su relato, la llegada de Joao Félix no había sido tan fácil como la prensa vendía. No era solo una cuestión de goles o asistencias, sino de química en el vestuario, de liderazgo, sobre todo, de ego. Pedri, quien siempre ha sido percibido como el corazón del juego azulgrana, dejó entrever que ciertos comportamientos de Joao estaban generando fricciones que habían trascendido el campo. El mensaje no era agresivo, sino observador. Señalaba actitudes, decisiones y la percepción de un desequilibrio interno que solo alguien dentro podía confirmar. Desde los entrenamientos, los compañeros notaban que la dinámica había cambiado. Joao Félix, acostumbrado a ser la estrella indiscutible en otros clubes, se encontraba con un vestuario donde el respeto y la jerarquía no se regalan, se ganan. Pedri describió, con una precisión casi quirúrgica, cómo los protocolos de integración habían fallado en algunos puntos, y cómo ciertas acciones de Joao, aunque legítimas desde su perspectiva, provocaban malestar entre los veteranos y los jóvenes que, como él, habían crecido dentro de la cultura del Barça. La tensión no se limitaba a las charlas previas al partido, sino que se filtraba en la comunicación diaria, en los entrenamientos tácticos, en el vestuario después de cada derrota, en la mirada de cada jugador. Lo que Pedri dijo sobre el impacto de Joao Félix en la plantilla no se quedó en lo superficial. Habló de la adaptación táctica, de cómo su estilo de juego requería ajustes que no siempre eran evidentes para los demás, y de cómo la presión mediática añadía capas extra de estrés. Cada entrenador que llega al Barça promete armonía, pero la realidad de integrar a un talento de élite no es tan simple. Pedri confesó que, aunque había intentado mediar y suavizar fricciones, algunas conversaciones habían sido imposibles, y que la paciencia del grupo estaba siendo puesta a prueba de manera constante. Lo más impactante fue la sinceridad con la que admitió que había momentos en los que él mismo dudaba de la cohesión del equipo. El silencio que había rodeado estas tensiones se rompió en el momento exacto en que Pedri decidió hablar con los medios. Nadie esperaba la claridad con la que relató episodios concretos. Discusiones tácticas en las que Joao Félix insistía en llevar la iniciativa, diferencias en la preparación física y nutricional, debates sobre posicionamiento en el campo que parecían minucias pero que reflejaban el choque entre estilos. Y mientras la prensa se centraba en titulares sensacionalistas, Pedri construía un mensaje más profundo. La gestión de egos en el Barça es tan importante como cualquier estrategia de juego, y el equilibrio del vestuario puede ser más determinante que la calidad individual. No tardaron en aparecer reacciones inmediatas de todos los sectores del fútbol. Exjugadores, analistas, periodistas especializados y fans debatían si la situación descrita por Pedri era un conflicto real o simplemente parte de la narrativa inevitable cuando se combinan jóvenes talentos y estrellas consolidadas. Algunos defendían a Joao Félix, recordando que la adaptación a un club como el Barça nunca es sencilla. Otros apoyaban la perspectiva de Pedri, señalando que el liderazgo silencioso del canario es una pieza clave para mantener la filosofía del club. La discusión se convirtió en viral, multiplicada por redes sociales, memes y debates en programas deportivos. La pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Podría el Barça mantener su equilibrio interno con estas fricciones latentes? En medio de este revuelo, Pedri añadió un matiz crucial que pocos esperaban. No se trataba de criticar por criticar ni de sembrar discordia, sino de exponer la realidad interna con honestidad. Habló de respeto, de la importancia de la comunicación y de cómo ciertas actitudes pueden generar malentendidos incluso en un equipo de élite. La manera en que lo expresó dejó entrever una madurez sorprendente para su edad. Reconocía los errores propios, la dificultad de liderar sin jerarquía formal y la necesidad de generar un entorno donde todos pudieran rendir al máximo. Sus palabras no fueron un ataque, fueron un análisis interno, una radiografía que reflejaba las complejidades de manejar personalidades en un vestuario de primer nivel. Lo más interesante fue cómo, tras su declaración, se percibió un efecto inmediato dentro del club. Algunos jugadores comenzaron a mostrar más apertura hacia Joao Félix, conscientes de que la percepción de los demás es tan importante como la ejecución táctica. La directiva, por su parte,
intensificó los esfuerzos en coaching y mediación, reconociendo que la integración de un talento así requiere intervenciones estratégicas más allá de las que habitualmente se hacen. Entrenadores y psicólogos deportivos comenzaron a trabajar con sesiones individuales y grupales para garantizar que el mensaje de Pedri no se interpretara como un conflicto irresoluble, sino como una llamada a la cooperación. Además, la repercusión mediática tuvo un efecto inesperado. Los aficionados comenzaron a mostrar un interés renovado por la dinámica interna del equipo y la discusión se trasladó a foros, podcasts y programas en directo. La figura de Pedri se consolidó como la del jugador que no solo se comunica en el campo, sino que también articula la narrativa interna del club con inteligencia. Su mensaje tenía doble filo. Por un lado, generaba debate y expectación. Por otro, reforzaba la percepción de que el Barça es un equipo que cuida cada detalle, incluso los intangibles como la química entre jugadores. La claridad y honestidad de Pedri provocaba admiración, pero también exigencia. La afición entendió que los problemas internos, si no se gestionan, pueden convertirse en crisis. Mientras tanto, Joao Félix parecía responder de manera indirecta, no con declaraciones abiertas, sino con gestos en entrenamientos y partidos que buscaban demostrar profesionalismo y compromiso. La prensa, ávida de titulares, interpretó cada movimiento como una reacción calculada o un intento de reconciliación, y eso elevó la tensión narrativa. Los entrenadores, lejos de dramatizar, utilizaron la situación para reforzar conceptos colectivos, cooperación, adaptabilidad y la importancia de la inteligencia emocional dentro del deporte profesional. Pedri, con su posición intermedia entre veteranos y jóvenes, se convirtió en el canal ideal para transmitir la filosofía de equipo, y su intervención dejó claro que un solo jugador, por muy talentoso que sea, no define la cultura del club. En paralelo, la conversación sobre liderazgo en el fútbol se intensificó. Analistas comenzaron a explorar cómo el Barça gestiona figuras emergentes frente a estrellas consolidadas y cómo Pedri, sin ostentar el rol de capitán formal, influye decisivamente en la dinámica del grupo. Su capacidad de observación y comunicación se convirtió en ejemplo de liderazgo tácito, aquel que no se impone, pero que marca el rumbo y establece normas de convivencia implícitas. El contraste con Joao Félix, cuya carrera había estado marcada por protagonismo individual, ofreció un caso de estudio casi perfecto sobre compatibilidad de estilos y adaptación cultural en clubes históricos. El impacto no se limitó al vestuario ni a los medios. Sponsors, accionistas y seguidores de todo el mundo observaron con atención cómo se manejaba la situación. La narrativa de Pedri ofrecía una ventana rara al interior de un club que, hasta entonces, mantenía la discreción como política. La percepción pública cambió. El Barça ya no era solo un equipo que ganaba o perdía en el campo. Era una institución donde los matices humanos, las estrategias psicológicas y la gestión de personalidades se convertían en factores casi tan decisivos como cualquier táctica de juego. Pedri, al compartir su visión, había colocado la inteligencia emocional en el centro de la conversación futbolística. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Porque la historia no termina aquí. Las consecuencias de estas declaraciones se extendieron a la planificación futura del club. Reuniones estratégicas, decisiones sobre renovaciones, fichajes y cambios de técnicos se empezaron a discutir considerando no solo el talento individual, sino la compatibilidad con la cultura del Barça, un concepto que Pedri había puesto de relieve con claridad sorprendente. Los scouts y analistas comenzaron a medir la adaptabilidad y la capacidad de integración social de los jugadores tanto como su destreza técnica, cambiando la forma en que se construía el equipo. El efecto Pedri-Joao trascendió incluso el ámbito deportivo y se convirtió en lección de liderazgo y gestión de talento en general. Universidades, conferencias y programas de formación en gestión deportiva comenzaron a analizar el caso como un ejemplo de cómo la comunicación interna puede prevenir crisis y potenciar el rendimiento colectivo. La honestidad estratégica de Pedri, combinada con la visibilidad de Joao Félix, ofreció un material de estudio excepcional sobre negociación, resolución de conflictos y cultura organizacional aplicada al deporte profesional. En definitiva, cada gesto, cada palabra y cada ajuste táctico empezaron a ser interpretados con un nivel de detalle que solo refuerza la idea de que el fútbol de élite es un microcosmos de gestión humana. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario, porque la saga continúa. Pedri ha dejado claro que el silencio es relativo y que la transparencia calculada puede cambiar la historia de un club. En las próximas semanas, cada entrenamiento, cada pase y cada decisión en el campo serán interpretados bajo esta nueva luz. La narrativa interna del Barça ya no es solo una historia de goles y victorias,
sino un relato de interacciones humanas, liderazgo implícito y estrategia emocional. Pedri, con su claridad y madurez, ha mostrado que un jugador puede ser más que talento. Puede ser la brújula moral y psicológica de todo un equipo, y su intervención ha dejado una huella imborrable que marcará el futuro del Barça, mucho más allá de cualquier resultado deportivo. El escenario se transformó. La prensa continúa cubriendo cada gesto, los aficionados discuten apasionadamente, los jugadores ajustan sus actitudes y la directiva analiza cada movimiento. La figura de Pedri se consolida no solo como mediador, sino como símbolo de cómo un solo individuo puede influir en el equilibrio de un equipo histórico. La historia que comenzó con un silencio roto por sus palabras se convierte en un referente para entender que el fútbol de élite no solo se gana con técnica, táctica y velocidad, sino con inteligencia emocional, comunicación y respeto mutuo. Y así, lo que parecía un conflicto interno se transforma en lección universal. En el Barça, como en cualquier gran organización, el verdadero poder reside en quienes saben escuchar, entender y guiar sin alzar la voz. Y Pedri acaba de demostrar que ese poder puede cambiarlo todo. Cada gesto de Pedri en el vestuario, por pequeño que pareciera, cargaba un peso significativo. No se trataba solo de orientar a los más jóvenes, sino de anticiparse situaciones potencialmente conflictivas antes de que se materializaran. Su mirada, tranquila pero penetrante, parecía leer la tensión invisible que surgía entre jugadores, detectando actitudes que podían escalar en discusión o roces innecesarios. Cuando alguien levantaba la voz durante un entrenamiento, Pedri intervenía sutilmente, con un comentario neutral que invitaba a la reflexión sin señalar culpables, guiando a sus compañeros hacia la autorregulación colectiva. No era solo mediación, era un liderazgo silencioso, casi táctico, que el club había empezado a valorar tanto como los goles que marcaba o las asistencias que generaba. La relación con João Félix, en particular, era un ejemplo paradigmático de esta complejidad. Pedri observaba cómo el portugués intentaba imponer su estilo, cómo buscaba protagonismo en jugadas claves, y cómo su ambición podía chocar con la filosofía de juego del Barça. Lo curioso era que no existía animosidad abierta. Era más bien un choque de perspectivas que Pedri tenía la capacidad de suavizar con simples ajustes de comunicación. A veces bastaba con un comentario en privado, un guiño estratégico, para recalibrar la actitud de João antes de que se convirtiera en un problema mayor. La delicadeza con la que manejaba estos momentos demostraba no solo inteligencia emocional, sino un conocimiento profundo de la psicología deportiva. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo permitir que las cosas se resolvieran de manera natural. En el día a día, Pedri también tenía un papel crucial en las pequeñas rutinas que muchos considerarían irrelevantes, pero que, en realidad, sostenían la armonía del vestuario. Desde organizar charlas informales en los descansos hasta observar la interacción en el comedor del club, su atención a los detalles permitía identificar patrones de incomodidad o aislamiento antes de que se volvieran problemáticos. Por ejemplo, notaba cuando algún jugador evitaba participar en ciertas dinámicas grupales, o cuando los comentarios durante la comida mostraban signos de tensión que no se dejaban ver en el campo. Con estos datos, Pedri podía intervenir de manera sutil, acercándose a cada compañero con una combinación de humor controlado y observación inteligente que facilitaba la interacción y reducía el riesgo de malentendidos. El trabajo de Pedri no se limitaba a la interacción con João Félix o con los jóvenes del equipo. También supervisaba indirectamente la relación con los veteranos, equilibrando la autoridad tácita que ellos tenían con la necesidad de mantener a todos comprometidos y motivados. Sabía que un veterano podía sentirse cuestionado por la llegada de un nuevo talento, y que cualquier favoritismo percibido podría erosionar la cohesión del grupo. Por eso, sus intervenciones eran estratégicas. Escuchaba más de lo que hablaba, proponía soluciones que respetaban la jerarquía y, en ocasiones, utilizaba la ironía suave para desactivar tensiones sin que nadie se sintiera señalado. Esta combinación de tacto, humor y percepción fina le permitía actuar como un puente invisible entre distintas generaciones, estilos y personalidades, algo que raramente se ve desde fuera. Otro detalle fascinante era cómo Pedri manejaba la comunicación no verbal. Su lenguaje corporal, la forma en que se colocaba durante los entrenamientos, los gestos con los compañeros, todo estaba calibrado para transmitir seguridad y cercanía sin imponerse. Cuando João Félix recibía indicaciones de los entrenadores, Pedri a veces intervenía con un gesto de apoyo que reforzaba el mensaje, evitando que se interpretara como una crítica externa. De esta manera, el canario funcionaba como un amortiguador, absorbiendo tensiones y transformándolas en cooperación. Era como si, sin necesidad de palabras,
Pedri pudiera equilibrar fuerzas opuestas dentro del grupo, haciendo que cada jugador se sintiera parte de un sistema mayor donde su papel era reconocido y valorado. La percepción de los demás jugadores sobre Pedri también era notable. Muchos lo describían como un jugador que sabe más de lo que dice, un tipo capaz de entender las motivaciones y emociones de sus compañeros con una claridad que sorprende en alguien de su edad. No era raro que jugadores experimentados acudieran a él para pedir consejos sobre cómo manejar ciertas situaciones en el campo o cómo reaccionar ante decisiones del cuerpo técnico. Su reputación de mediador silencioso crecía día a día y eso reforzaba su autoridad moral sin necesidad de imposición. Era un liderazgo que funcionaba desde la confianza y el respeto, no desde la jerarquía oficial, y esa dinámica añadía una capa más de complejidad a la gestión interna del club. La interacción entre Pedri y Joao Félix, además, tenía matices casi teatrales. Había momentos de sincronía en los entrenamientos, pases que fluían con naturalidad y miradas que mostraban entendimiento tácito, pero también existían episodios de fricción sutil. Gestos que evidenciaban desacuerdo, movimientos en los que uno de los dos asumía la iniciativa sin consenso. Pedri, consciente de estos matices, ajustaba su comportamiento para minimizar conflictos y maximizar la eficiencia del equipo. Era como dirigir una orquesta donde cada músico tiene talento propio y temperamento diferente. La música solo sale bien si alguien sabe armonizar individualidades sin apagar la creatividad. En este sentido, su papel era tan estratégico como el de un entrenador, aunque ejercido desde dentro del campo y del vestuario. Finalmente, los pequeños rituales diarios también formaban parte de esta labor invisible. Desde cómo se distribuían los balones en el calentamiento hasta la manera en que se organizaban los grupos de estiramiento, Pedri tenía un ojo para todo. No por control obsesivo, sino por comprensión de que los detalles más insignificantes podían desencadenar tensiones o reforzar vínculos. Cada sonrisa compartida, cada palabra oportuna y cada gesto de reconocimiento se convertían en herramientas de cohesión, en recordatorios de que, más allá del talento individual, el Barça dependía de un engranaje humano afinado. Pedri entendía que su influencia, aunque discreta, podía ser determinante para mantener el equilibrio del equipo, y esa conciencia lo convertía en un eje silencioso alrededor del cual giraban las relaciones, la armonía y, en última instancia, el rendimiento colectivo.